En esta segunda parte de la exposición, vamos a empezar a trabajar con algunas estrategias clásicas de representación de texto, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo podemos hacer para analizar el texto? Dijimos que el texto es ambiguo, el texto es carente de una estructura, que el texto tiene algunos problemas asociados a la polisemia, a la desnormalización de los conceptos, ¿sí? Que dijimos además que es subjetivo, que es complejo captar la ironía y el sarcasmo en el texto. Ahora bien, ¿cómo hacemos para analizar el texto? Es decir, hasta hoy trabajamos con datos para los cuales teníamos una tabla, un conjunto de instancias que representaban hechos, objetos, entidades, y un conjunto de columnas para cada instancia que representaba las características de ese objeto, de esa entidad o de esa instancia. Ahora bien, en el texto no hay nada de eso, no tenemos nuestra querida, amada y deseada tabla, y tenemos algo como esto. Imaginemos, como les decía, que tenemos la siguiente información textual con consulta de estudiante de la administración de una universidad y queremos clasificarla según el tema de consulta, ¿sí? Estas son algunas de las consultas y estas son dos posibles clases en la consulta. Es decir, estas son las clases los tipos de trámite a los cuales se puede referir esta consulta y estas son las consultas. ¿Cuáles les parece a ustedes que son del tipo boleto universitario de esas cuatro y cuáles les parece que son del tipo exámenes? ¿Qué opinan? ¿Qué consulta se refiere al boleto universitario? ¿Qué consulta se refiere a los exámenes? La ¿Quién pone uno el al aire? boleto. Y tres a boleto universitario y las otras a Ajá, exámenes. sí. Excelente, Pablo. Ujú, Muy bien. sí, sí, ¿Sí? Estamos de acuerdo. Ahora sí. bien, Ujú. ¿y cómo nos dimos cuenta? ¿Cómo nos dimos cuenta que la uno y la 3, como bien marcaban, son de boleto estudiantil y la 2 y la 4 son de examen? Porque hay algunas La palabras dije. claves que nos Ujú, llevan a ese concepto, digamos. claro. Exactamente. Sí, Es sí. decir, Ujú, identificamos, ¿sí? La variable o modelamos una variable dependiente, ¿sí? Llevándolo a nuestra conceptualización previa a partir de un texto, y ese texto intrínsecamente, ¿sí? Lo estamos, de alguna manera, partiendo en features o atributos, en donde cada atributo para nosotros va a ser una palabra. ¿Qué quiero decir? Antes teníamos columnas como era peso, altura, etcétera, y hoy, ¿sí? Las estrategias de representación de datos textuales tradicionales lo que van a hacer es transformar los tokens o palabras que aparecen en consulta. Vamos a ver luego que es más complejo de eso, pero permítanme la sobresimplificación inicial. Cada una de ellas, cada uno de esos tokens o palabras como columnas, ¿sí? En donde inicialmente lo que podríamos marcar para cada documento, podríamos pensar que cada documento es una fila de nuestra tabla, ¿no es cierto? Y las columnas ujú. serían cada una de las palabras que aparecen en el corpus, ¿sí? Eso es importante. Yo voy a tener que generar una columna para cada una de las palabras que aparecen en las cuatro consultas. ¿Y cómo se les ocurre que podría ser para determinar si una palabra aparece o no en el documento uno, aparece o no en el documento 2 o aparece o no en el documento 3? ¿Qué les parece que podríamos hacer? Como para Ver la, pasar esto a una tabla. ver la frecuencia con la que aparece. Una, como bien plantea Ángela, y ojalá que todos sean nos vayan siguiendo con tanto dinamismo como Ángela, es el conteo de frecuencia de aparición de Ujú, palabras en cada uno de los documentos, en donde cero va a representar la ausencia de esa palabra en el documento y ujú. un valor diferente a cero
va a representar la presencia de esas palabras en ese documento. Lo cual tiene algunos problemas en términos de la ley de Zipf, pero es una buena primera aproximación, ¿sí? Entonces, lo que quiero pasar esta presentación sin que antes nos quede a las 21 almas que estamos acá claro, que para nosotros las columnas en nuestro procesamiento de datos textuales o nuestras características en nuestros datos, cuando trabajamos en datos textuales, van a ser, inicialmente decimos las palabras, después vamos a generalizar el concepto de token y vamos a ver por qué. ¿Sí? Bien. Entonces, las estrategias de representación de texto, no importa cuál, si la de Salto en el 75, 76 o Transformers en el año 2017, que es la última forma de representación de datos textuales, las estrategias de representación de texto, ¿sí? Básicamente permiten transformar datos textuales a un formato numérico que los modelos computacionales luego pueden procesar. A eso nos vamos a dedicar lo que nos queda del encuentro de hoy y el segundo encuentro, a cómo a entender y conocer las diferentes estrategias de representación de datos textuales, desde las clásicas hasta las últimas, ¿sí? Y si uno tuviera que hacer una línea de tiempo con las principales estrategias de representación del texto, seguramente muchos de los que trabajamos en datos textuales coincidirían, quizás podría faltar el SA, eh, en que los principales modelos de representación en el texto a partir del tiempo o a lo largo del tiempo son estos que están en esta línea de tiempo. ¿Sí? Esto es la idea entonces, para lo que queda del encuentro de hoy, es trabajar sobre estas dos estrategias de representación y trabajar en estas dos el siguiente encuentro. ¿Sí? Y esto lo vamos a dejar para el último encuentro. ¿Sí? Pero, como les decía, los modelos de lenguaje tienen como alma la representación de Transformer, así que esto nos va a acercar bastante a los modelos de lenguaje. ¿Mm? Bien, como primer espacio de representación o estrategia de representación de texto, tenemos lo que bien graficaba Ángela recién, como un conteo de frecuencia para palabras en cada documento, el modelo vectorial o de bolsa de palabras, ¿sí? Que es propuesto por Salton en el año 75, y además tiene una cuestión del álgebra lineal que es súper estética y elegante, en donde él no plantea inicialmente la feature como columna, sino que él plantea el documento como un vector en el espacio multidimensional. ¿Y a qué se refiere con esto? Fíjense qué interesante, esta es una imagen del paper original de Salton del año 75. Vemos, ¿sí?, el espacio n-dimensional, en este caso de 3 dimensiones, ¿sí?, en donde cada dimensión es un término. La T es de término, la D es de documento. Cuando trabajemos con datos textuales, a cada individualidad de datos textual, ya sea un correo electrónico, un cuento, una página, un mail, una noticia, lo que fuera, lo vamos a llamar documento. Y el concepto y la totalidad de los documentos que voy a trabajar a partir de los cuales voy a modelo se llama corpus, ¿sí? Como para ir acercando algunos conceptos, términos conceptuales o conceptos, términos técnicos, si se quiere, ¿sí? Entonces, imagínense un corpus súper reducido en el cual solamente tenemos 3 palabras. Cada documento, ¿sí?, va a estar, va a ser proyectado, ¿sí?, a partir de un punto en el plano, ¿sí?, que va a estar, ese punto está materializado a partir del conteo de frecuencia de los términos que aparecen en ese documento. Una vez que desplegamos el punto en el espacio n-dimensional, entre el origen y el punto, ese vector, ¿sí?, que forma esa, ese despliegue en el espacio vectorial, en el espacio n-dimensional, ese vector va a caracterizar al documento. ¿Sí? ¿Qué nos permite esto? Básicamente, bueno, esto lo dije, uy, lo que nos permite desplegar a cada documento como un vector es empezar a trabajar la noción de similitud
o distancia entre documentos, ¿sí? Si yo soy capaz de desplegar un vector por cada documento, en donde cada una de las componentes del vector es la frecuencia de aparición de cada palabra en ese documento, luego yo puedo a través de una distancia de coseno o una distancia de Euclidia, ¿sí? Ver qué tan parecidos o diferentes son dos documentos a partir de la aparición o no de eh, términos en ese documento. ¿Sí? Entonces, los documentos más parecidos entre sí serán aquellos que proyectan vectores con ángulos en términos de la distancia de coseno más cercanos, y los más diferentes entre sí serán los de los ángulos más abiertos. ¿Sí? ¿Se entiende conceptualmente? Es decir, hay una mirada desde la tabla y hay una mirada desde el vector. Sí, Inés. Sí, no, te quería hacer una pregunta. En esos vectores que vos decís, ahí tenés palabras, tenés frases, podés poner cualquier cosa, ¿no? O sea, Bien, está está bien la contenido pregunta. todo lo que vos querés. Y em, o sea, y cuando decís documento, sí, o sea, te referís realmente a documentos. O sea, si yo tengo, por ejemplo, 5 expedientes diferentes, cada expediente es un documento y este serían los vectores con todas las palabras, con todas las, o sea, que serían de una dimensión muy alta en ese caso, con todas sus Tenemos palabras. un... Sí. Espero que ningún estadístico se asuste, pero es verdad, los problemas de datos, representación de datos textuales, son problemas de alta dimensionalidad. Un corpus Claro, medianito, estamos hablando de 50 60 mil features o columnas. Sí. Y claro, me una cuestión imagino. interesante de lo que... Sí. Después vamos a ver cómo nos quedamos con las más representativas. Pero una cuestión interesante de lo que plantea Inés, yo vengo hablando de términos como palabras, pero en realidad el concepto apropiado es token, ¿sí? El token es la unidad de representación para ese documento, a partir del cual modelamos cada una de las características de ese documento, que puede ser una palabra, es el mapeo más directo, ¿sí? Es un mapeo que viene, que es bastante fácil de entender, o podríamos tener lo que llaman enegramas, tanto de caracteres como de palabras, ¿sí? Es un concepto que tenía guardado para más adelante, pero a partir de la intervención justa de Inés, un enegrama de palabras, básicamente yo digo que es un bigrama de palabras, estoy tomando las palabras de a dos, y yo digo un enegrama o un trigrama de palabras, estoy tomando las palabras de tres, y el mismo concepto sirve para n-gramas de carácter. Es decir, si bien para el entendimiento como ser humano es más sencillo representar una palabra como una columna, está demostrado que hay idiomas, como por ejemplo para el inglés, que un bitrigrama de caracteres, los modelos lo interpretan mejor, ¿sí? Obviamente cada columna se va a convertir en algo que no entendemos los seres humanos, pero que al modelo le permite captar, que es lo que estamos buscando siempre, la esencia de esos documentos, que como bien decía Inés, pueden ser expedientes, pueden ser correo electrónico, pueden ser noticias, o puede ser la unidad de información que nosotros querramos entender a partir de un modelo, ¿sí? Que querramos modelar. ¿Sí? ¿Te respondí, Inés? Supongo, Juanman, Sí, sí, supongo que hay categorías de palabras, ¿no? Porque no es lo mismo un artículo. ¿Qué pasa con los artículos, preposiciones? No tienen tanta importancia como los sustantivos, los adjetivos, no sé, ese tipo de palabras, ¿no es cierto? Digo, se toman todas sí, como si fueran palabras. Bueno, supongo que hay un modelo para todo, pero, ¿no? son muy perspicaces en la Sociedad Argentina de Estadística. Inicialmente el modelo contemplaba, ¿sí? Y es una de las falencias del modelo de Salton, un modelo que ha tenido mucho éxito porque funciona bien, pero una de las falencias es Ujú. que nosotros tomamos a los términos, a los tokens, como unidades atómicas de información que no están relacionadas, que no tienen un orden y que no tienen un rol dentro del documento, ¿sí? A lo Mm, largo ujú. de las etapas de procesamiento o preprocesamiento de texto, vamos a ver cómo damos entidad, un rol, un orden a esas palabras. Y de hecho, algunas de las cuestiones que plantearon tanto Inés como Ángela son lo que luego dan origen a las estrategias de representación más modernas, es decir, la incapacidad de capturar
una parte del significado de esos términos en estos modelos que son los primeros modelos de representación de texto. ¿Sí? Es decir, Ujú, inicialmente cada token tiene el mismo peso y eso ujú. a toda luz es una falencia, es una limitación de este modelo de representación. ¿Mm? Tenemos formas de abordar el sistema, parches, diría yo, estrategias de mitigación de esos problemas, que luego son sorteadas con las estrategias de representación que vamos a trabajar en el segundo encuentro. Bien, entonces, a partir de la conceptualización anterior, y un poco ya lo creo que va quedando claro, y si no, me escriben en el chat o intervienen como vienen haciendo, podemos crear nuestra querida tabla a partir de representar cada fila como un documento y cada columna como una palabra o un token del vocabulario en el corpus, ¿sí? En donde tenemos documento, término, se llama una matriz documento, término o término documento, porque a veces se usa traspuesta, ¿sí? En donde se ignora, y por eso luego el modelo vectorial, tan elegante desde el punto de vista de la proyección de los vectores en el espacio no dimensional, también se denomina bolsa de palabras, porque ignora el orden y la estructura gramatical de las palabras. ¿Sí? Cada palabra va a ser una columna y cada elemento de la matriz se representa generalmente, así lo proponía Salton, ¿sí? Como la cantidad de veces que una palabra aparece en el documento, la frecuencia, ¿sí? Sin embargo, luego lo que empiezan a proliferar son diferentes estrategias de ponderación de la aparición de los términos de los documentos. Una de ellas que funciona, por ejemplo, muy bien, ¿sí? Complementada con, por ejemplo, la regresión logística para la clasificación de documentos, es el pesado binario. ¿Sí? Algo que a todos, que a grandes rasgos, o inicialmente o intuitivamente pareciera que pierdo información, ¿sí? Para la regresión logística funciona mucho mejor, ¿sí? El hecho de marcar cada palabra del documento como la presencia o la ausencia. Es decir, no importa la frecuencia, yo voy a poner uno si la palabra está, no importa si 10 veces o una vez, o cero si la palabra no está en ese documento. ¿Sí? Pero fíjense, pasamos de un texto no estructurado, en el cual no tengo características, no tengo números para modelar, para generar un modelo, a una tabla que para nosotros ya, ¿sí? Tiene algunas características y tiene, ¿sí? Algunas propiedades que para nosotros no nos son ajenas, ¿sí? Y eso ya nos acerca conceptualmente la capacidad o la posibilidad de procesar estos datos. Ventajas: fácil de implementar y de entender, es escalable, es decir, es fácilmente eh, implementable, ¿sí? Es eficiente, funciona independientemente de que no, de que estamos de alguna manera prescindiendo de la semántica a través de los textos, funciona muy bien para algunas tareas de clasificación de documentos. Algunos de los problemas los planteaban ustedes, ¿sí? Ignora el contexto, ¿sí? No capta ni el significado de las palabras ni el orden, ¿eh? Produce matrices de alta dimensionalidad, luego tendremos que ver cómo reducir esa dimensionalidad, y plantea un problema bastante complejo que tiene que ver con que una palabra frecuente no necesariamente es una palabra importante, Ajá, ¿eh? claro, Y como un esto es lo que artículo. aborda exactamente, exactamente. Y esto es lo que aborda la siguiente estrategia de representación, que es una combinación entre el modelo vectorial y un esquema de ponderación que se llama TF-IDF, que vamos a ver qué significa, ¿sí? Una de las cuestiones que planteaba recién Ángela tiene que ver con que, bueno, quizás hay palabras que aparecen mucho, pero que no son i- importantes para capturar la esencia del documento. Nosotros cuando trabajamos en procesamiento del lenguaje natural, lo que queremos hacer es poder de manera automática entender la esencia de ese documento, de qué habla, ¿sí? Para poder caracterizarlo, para poder entenderlo, para poder interpretarlo, para poder obtener conocimiento, para poder obtener insight. Ahora bien, en términos de la frecuencia, las palabras más frecuentes no necesariamente son las
importantes para capturar la esencia de un documento, por lo que planteaba Ángela recién. Un artículo, por ejemplo, la palabra él, estamos todos de acuerdo que va a aparecer un montón de veces en todos los documentos y, sin embargo, no es importante para captar la esencia de esos documentos. ¿Mm? Alguien que modela muy bien esta problemática, así que puede ser interesante verlo como una función desde el punto de vista del contexto en el cual estamos situados, un curso de la Sociedad Argentina de Estadística, es la ley de Zipf, que plantea que la frecuencia de una palabra es inversamente proporcional a su posición en el ranking de frecuencia, ¿sí? Y plantea a esta función como una función de potencia, en donde la palabra más frecuente en un corpus tiene una frecuencia n, la segunda palabra más frecuente tiene una frecuencia n sobre 2, la tercera palabra más frecuente tiene una frecuencia de n sobre 3 y así sucesivamente, ¿sí? Por eso decimos que es proporcional a la posición en el ranking. Es decir, si nosotros ordenáramos a las palabras de nuestro corpus, de la más frecuente a la menos frecuente, debiéramos obtener, y créanme que funciona muy bien esta ley de potencia, una distribución de las frecuencias como la que se ve a la derecha. ¿Sí? ¿Y por qué nos interesa esto más allá de que es una función que modela la frecuencia de aparición de los términos en un corpus de documento? Porque esta ley refleja cómo en un corpus típico hay unas pocas palabras, ¿sí?, que se usan con mucha frecuencia y hay una gran mayoría de palabras que se usan con menor frecuencia y que seguramente sean las más importantes para capturar la esencia de un documento. Yo acá les pegué, ¿sí?, eh, un pequeño ejercicio, ¿sí?, modelado de la ley de Zipf a partir de un documento muy pequeño, ¿sí? El gato come el pescado y el gato duerme, en donde vemos cómo las palabras más frecuentes tienen son en general palabras que pueden no ser representativas para la esencia del documento y que de alguna manera se acerca a la frecuencia real, aunque es un cuerpo muy pequeño, créanme, y seguramente así lo van a hacer, porque son estadísticos que conforme crece el corpus, esa ley de potencias se cumple muy bien, ¿sí? Fíjense, esta es la frecuencia que debiera darse para las palabras según el ranking, y esta es la que se da realmente. Obviamente, como es un cuerpo muy pequeño, va a quedar estacionado en 1, ¿sí? Pero esta es una cuestión que nos sirve para modelar esto que planteaba, que empezamos a intuir en la diapositiva anterior. Es decir, hay palabras muy frecuentes que no nos van a ser útiles. Y para eso aparece lo que se denomina una idea central para ponderar, ¿sí?, esos tokens o esas palabras, ¿sí?, que lo que va a hacer es penalizar aquellas palabras que, si bien aparecen mucho en un documento, además aparecen muchos documentos, ¿sí? Piensen por un segundo intuitivamente qué sería para nosotros lo deseable en términos de una palabra para identificar un documento. Bueno, que si yo quisiera entender un documento a partir de las palabras que lo conforman, lo ideal sería que haya una palabra que sea como una ID, en donde aparece en un único documento y eso ya nos ayuda a entender ese documento. Hay una palabra representativa del documento que nos ayuda a entender su esencia. El otro, en las antípodas de eso, están las palabras que aparecen en todos los documentos y por lo tanto no nos ayudan a entender un documento. Eso es lo que hace el pesado TF-IDF, penalizar aquellas palabras que, si bien aparecen en muchos documentos, perdón, que si bien aparecen en un documento, a su vez aparecen en muchos documentos. ¿Y cómo lo hace? ¿Sí? Con un factor de penalización que es el IDF. ¿Sí? Por un lado, lo que se calcula es el TF, que es la frecuencia del término, donde n es el número de veces que aparece un término en un determinado documento, ¿sí?, como veníamos trabajando con Salto, pero se multiplica por IDF, que IDF es el logaritmo
¿sí? De la cantidad de documentos del corpus, es decir, tengo 1000 correos, será 1000, sobre el número de documentos con el término T, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a pasar? Si el término T tiende a aparecer en muchos documentos, este valor, este cociente va a tender a 1. Y si tiende a 1, este logaritmo va a tender a 0. Ahora bien, ¿qué pasa si T aparecen pocos documentos? De los 1000 documentos aparecen 2. Entonces, acá voy a calcular el logaritmo de 1000 sobre 2, el logaritmo de 500, que va a ser un valor que multiplicado por la frecuencia del término lo va a sobreponderar Entender. y nos va a permitir entender que realmente ese término es importante y es singular en términos de ese corpus de documentos y nos sirve para identificar la esencia de un documento. ¿Sí? ¿Se entiende conceptualmente? Sí, sí, está Acá, perfecto. acá les dejo un ejemplo. Genial. En donde tenemos el Juego de los Tronos, ¿sí? Eh, un conjunto de documentos que son frases, y acá calculamos TF y DF. Fíjense que Rey, como aparece en 3 de los 4 documentos, tiene un pesado o una ponderación TF y DF baja, ¿sí? Y además, Stark, que aparece en un único documento, tiene una ponderación TF y DF más alta, ¿sí? Es decir, Stark, en términos de representar, obviamente hice el cálculo para un subconjunto de documentos, ¿sí? Obviamente Stark va a ser más importante para nosotros a efectos de identificar de qué habla cada documento, ¿sí? Que es la palabra king. ¿Se entiende? Ujú. Sí, sí. Ventajas. Tenemos una ponderación más efectiva que hace que las palabras comunes, frecuentes pero no importantes, reciban un peso más bajo, mientras que términos más raros pero relevantes reciben un peso más alto. Reduce el ruido, es decir, yo podría decir, bueno, los valores con cierta eh, ponderación TF y DF promedio, elimino esas columnas, por ejemplo. ¿Sí? Filtra esas palabras irrelevantes. Luego vamos a ver que hay otra forma de filtrar esta palabra irrelevante, se llama una lista de stop words, ya vamos a ver qué es eso. Y esto mejora, ¿sí? La precisión del modelo de clasificación y clustering. Representa mejor, ¿sí? Las palabras más representativas de un documento. Desventajas, bueno, aunque mejora la bolsa de palabras o modelo vectorial, sigue sin capturar ni el contexto, ni la relación entre palabras, ni el rol, como decía Ángela, de cada palabra en un corpus de documentos. Tiene un problema de dimensionalidad similar a Bose, si bien yo puedo desestimar un conjunto de columnas a partir de la ponderación TF y F promedio, tiene un problema similar y a su vez no maneja, que también es una característica derivada de bolsa de palabras, no maneja bien palabras compuestas, aunque vamos a ver luego que tenemos la salida, ¿sí? Del bigrama de palabras en donde nosotros podríamos a su vez representar o definir una columna por cada palabra y a su vez una columna por cada par de palabras. El problema es que claramente la dimensionalidad todavía va a ser más alta. ¿Mm? Bien, antes si les parece tomar un pequeño intervalo, les quería presentar una implementación, que esto también les va a quedar a disposición, de la representación por bolsa de palabras y TF-IDF en una notebook en Python, ¿sí? Para ello vamos a usar un dataset eh, que tiene justamente en la explicación, un conjunto de columnas de consultas de correo electrónico hechas a una universidad, en este caso la Universidad Nacional de Luján, y en los cuales por especialistas del dominio, ¿sí? Es decir, administrativos del área de la Dirección de Gestión Académica de alumnos, popularmente conocido, han etiquetado la clase de las consultas. ¿Sí? Fíjense, tenemos 800
consultas etiquetadas. Una primera cuestión que podemos desarrollar es un conteo de frecuencia de los tipos de trámite, ¿sí? La cantidad de consultas de cada tipo de trámite. Los trámites en una universidad tienen un concepto estacional, ¿sí? Y además está absolutamente balanceado el dataset. Fíjense, hay tipos de trámites de 6 instancias, con 6 trámites, y hay algunos con un quinto o un cuarto, perdón, de la totalidad de, de las consultas, que es un diagrama o un gráfico de barra, ¿sí? Con la distribución de correos por clase. Y acá empezamos con la representación de bolsa de palabras, ¿sí? Voy a tratar de ser expresivo, no es necesario que lo terminen de entender en detalle, igual si hay consultas me preguntan, ¿sí? Básicamente está escrito en Python, está escrito en librerías que hoy se utilizan en la investigación en datos textuales, pueden ser más o menos cercanos a alguno de ustedes. No es el centro del curso, pero me pareció interesante poder tener algunas cuestiones experimentales para que ustedes se queden algunas implementaciones de cara a empezar a trabajar con estos temas. La librería que usamos para la representación, la estrategia de representación de bolsa de palabras, no es nada más ni nada menos que Learn, que es la principal librería de aprendizaje automático en Python, ¿sí? Una de las principales de la comunidad científica. Y usamos una clase que se llama Count Vectorizer, que básicamente vectoriza el conteo de frecuencia de las palabras. Lo que hacemos es aplicar, ¿sí? Esta vectorización a la consulta, no a la clase, obviamente. ¿Mm? Y acá tenemos, fíjense, algunas, ¿sí? Las primeras 100 columnas que se generan, ¿sí? Fíjense que las va a ordenar alfabéticamente, primero toma los números y luego toma las palabras ordenadas alfabéticamente, por eso proyecta algunas con A. Si uno fuera más allá y pondría 500, va a empezar a proyectar más columnas, ¿sí? Fíjense, estamos hablando de 800 consultas, tenemos 19.628 términos en nuestro corpus de documentos. Es decir, cuántas veces trabajamos con una matriz o con una tabla de 19.600 columnas. Imagínense buscar relaciones entre pares de columnas, tendríamos que tener un buen tiempo para hacerlo, ¿no? Bien, otra cuestión acá lo que hacemos es ver las palabras más frecuentes, y fíjense, más allá de que está rotado el gráfico, fíjense que respeta de alguna manera, ¿sí? Esta ley de potencias, y fíjense cuáles son las palabras más frecuentes, ¿no es cierto? Y esto es interesante, que va a haber palabras que según el contexto sean palabras no esenciales, y en algunos contextos sí. Por ejemplo, la palabra gracia, en un contexto en el cual yo estoy solicitando que me ayuden con un trámite, va a ser una palabra que tiene de una frecuencia. alta frecuencia, en otros contextos quizás no. ¿Mm? Ujú. Eh, bueno, acá vemos las palabras más frecuentes, una tabla con las palabras más frecuentes, y acá transformamos, ¿sí? Nuestros documentos a un conjunto de columnas con una ponderación de frecuencia y la clase, ¿sí? Es decir, ahora ya podríamos tranquilamente ajustar un modelo de clasificación a partir de esta representación. Obviamente que hay mucha tela para cortar acá en términos del preprocesamiento. Fíjense, este número seguramente no sea representativo, quizás hay que sacarlo. Este es un error de tipeo. Va a haber errores ortográficos. No tienen una idea de lo que son las consultas de los estudiantes, ¿sí? Fíjense un poco acá cómo están escritas. Aparte está a disposición este dataset. Si ustedes van a este enlace, pueden ver las consultas eh, con cada una de las clases. Es un CSV. Mm, Bien, ¿alguna cosa más? Otra cosa que podemos hacer es buscar documentos más similares. Fíjense, nosotros podríamos tener un texto de consulta, ahora que lo estamos proyectando como un vector cada documento, transformamos la consulta a un vector
y lo que le digo es, ¿sí? Dame con una distancia de coseno los documentos que sean más cercanos a la consulta. Mi consulta de boleto estudiantil, lo que me va a devolver son los documentos que más se parezcan a esa frase. Fíjense, quisiera saber por qué no me cargaron el boleto estudiantil, fíjense, Quisiera que me... quisiera, ¿sí? A estas cosas se enfrentan nuestros Sí, modelos, ¿eh? Es la vida seguro. misma. Eh, y fíjense que funciona bastante bien en términos de encontrar documentos que utilicen, obviamente, naturalmente, esos dos términos, ¿no? Y además cuantifica la similitud, que eso también para nuestros abordajes estadísticos es interesante. También podríamos aplicar una distancia euclidia, ¿sí? Recuerden, la distancia euclidia es la distancia lineal entre dos puntos. Ujú. En este caso funciona bastante mal y tiene sentido porque los documentos de menor distancia serán aquellos más cortos en general, ¿sí? Obviamente se puede aplicar una normalización según la cantidad de términos de una consulta, pero quería graficar que en general para medir distancias entre documentos funciona mucho mejor la distancia de coseno que la distancia euclídea, ¿sí? Esto como para dejarles Ujú. a mano. Y además, cuando vamos a vectorizar un documento, también les quería dejar algunos de los parámetros más comunes de esta clase. Fíjense, podríamos decirle, que genera una cantidad de columnas máxima, ¿sí? Y solo va a incluir las más frecuentes. Esto tiene un riesgo, ¿no? Podríamos pasar a una lista de palabras vacías, es decir, en los lenguajes de programación, en general hay librerías que establecen listas de palabras vacías, es decir, obviamente es un trabajo que se hace a mano, donde alguien comparte una lista de palabras vacías para el idioma español, otro para el idioma inglés. Ese es otro de los problemas de abordaje de los modelos para representación y entendimiento del texto, es que es muy difícil generar un lenguaje, perdón, un modelo multilingüe, ¿sí? Vamos a ver que los modelos Transformer sortean esa problemática, pero fue un tema durante mucho tiempo. Podemos establecer también, fíjese acá lo que establecimos cuando entrenamos nuestra vectorización, ¿sí? Por defecto lo hace en palabras, ¿sí? Una columna, una palabra, pero uno podría plantearle que que lo separe en enegramas, ¿sí? Ya sea de palabras como de, de caracteres, ¿sí? Tenemos también el pesado binario, fíjense, yo acá les dejé también, tenemos la matriz con conteo de frecuencia, o la matriz, acá le paso el parámetro binary true, y me genera la matriz con la ponderación binaria o el pesado binario. ¿Mm? Y acá asimismo les dejé también un montón de otros eh, parámetros para que uno puede tocar a la hora de modelar un problema vinculado al texto. Por otro lado, también podemos trabajar con un esquema de vectorización con TF-IDF. Para ello también trabajamos con la librería Scikit-learn, pero importamos no la clase Count Vectorizer, sino la clase TF-IDF Vectorizer. Vectorizamos la consulta y, bueno, acá vemos algunas de eh, las 5 primeras variables. Y acá vemos las palabras más importantes. Obviamente tiene sus limitaciones, TF-IDF. Y acá vemos cómo el esquema de ponderación cambia, ¿no es cierto? Tenemos una cuestión también, hay diferentes formas de normalización de la función TF-IDF. Yo compartí la tradicional en la diapositiva, pero hay distintas eh, fórmulas, eso lo pueden encontrar en eh, la documentación de TF-IDF Vectorizer, las diferentes normalizaciones. Y también comparto aquí, ¿sí? Algunos de los principales parámetros, ¿sí? Acá vemos como algunas de las normalizaciones de la función TF-IDF o de la ponderación TF-IDF. eh, y acá vemos la tabla, ¿sí? Tenemos
la estructura de columnas y tenemos la consulta. Fíjense, esta consulta termina siendo esto. Y así llegamos a nuestra deseada tabla. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Está acorde a las expectativas de quienes escribieron? ¿Les resulta interesante? ¿Les resulta muy sencillo? Sí, 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 ¿Sí? muy para mí ¿Vamos interesante. bien? claro. Manuel. Bueno, me alegro. ¿Les parece que nos Dijiste, tomemos 15 minutos y a la bien, vuelta Sí, venimos más o menos de sí, acuerdo a lo proyectado? Me alegro que les resulte interesante. sí. ¿Te Qué puedo bueno, hacer qué una bueno, qué consulta, bueno. Juan Manuel? Sí, Ya, claro, sí, sí. perdón que interrumpo justo el No, corte. no, 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 lo no, que te dale. quería preguntar en esta segunda forma TEFI DF digamos, esta ponderación se hace tomando como referencia algún tipo de corpus, ¿no? Para poder hacer el cálculo de ese factor de peso que vos mostrabas hoy antes. Ahí hay ese corpus, digamos, se elige, es, digamos, algo común al idioma que aparece ahí como parámetro. No, mirá que más interesante todavía. No llego a ver tu nombre. ¿Cómo es tu nombre? Joaquín, Joaquín. Joaquín. Más interesante todavía. Voy a ir acá. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a calcular el TF y DF en función de nuestro corpus, es decir, de nuestros 800 documentos. ¿Qué va a hacer? El TF para, imagínate, un término, ¿qué va a hacer? Va a reemplazar de acuerdo a nuestro corpus. Número de términos del documento, bueno, va a tomar esos 19.600 y pico de términos, ¿sí? Como N va a tomar la cantidad de veces que aparece T en el documento D. Luego, como número de documentos, va a tomar los 800 documentos que estoy trabajando y va a tomarse el trabajo de contar la cantidad de documentos en los cuales aparece el término T. ¿Qué quiero decir? El TF-DF se calcula situado en el corpus que estamos procesando en ese momento. Por Ahí eso va. hay yo acá lo desestimé, pero hay un tiempo de procesamiento cuando nosotros vectorizamos nuestro corpus que va a ser más largo o más profundo de acuerdo a la dimensión del corpus, Joaquín. ¿Sí? Claro, ahí Pero va. el- el- los valores se calculan en términos del corpus que uno está procesando. ¿Mm? Bien, Y los perfecto. Y si no, tiempos de vectorización. Sí. no ¿Cómo? digo, si no entendí mal, entonces en este ejemplo sería con las consultas de los estudiantes que vos estás Exact- considerando. exactamente. Sí, Perfecto. hace eso. Ahí me quedó Yo por claro. eso acá, cuando entreno, Joaquín, acá genero un data frame con todas las consultas y la clase. Y yo para entrenar la vectorización le paso el DF consulta, que el DF consulta es la columna de las consultas, las 800 consultas le estoy pasando. ujú. Perfecto. ¿Se No, ahí me entiende? quedó clarísimo. Claro. Bueno, buenísimo. Bueno, Dale, ¿les gracias. parece? Volvemos, escucho como un retorno, volvemos -5, ¿les parece? ¿Seguimos trabajando en esto? Sí, sí, perfecto. Bueno, genial.